Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la presencia de 45 canales de televisión a nivel nacional en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, se difunde este espacio todas las semanas desde hace varios años. Coincidencialmente es desde el programa 603 que SECREA realiza con la producción de Telesucesos, porque en Telesucesos se graba este espacio y que se lo difunde a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el mayor Fidel Araujo, quien es experto en temas de seguridad. Adicionalmente a eso ha sido actor importante en varios procesos, no solo militares, sino políticos en el país. Docente universitario, responsable de comunicación institucional y organizacional en el Ejército Ecuatoriano cuando estuvo en servicio activo, coordinador de medios de comunicación en el conflicto Ecuador-Perú, en la guerra del Cenepa en 1995, asesor del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también del presidente Lucio Gutiérrez en su época, y vocal del Tribunal Supremo Electoral entre el 2007 y 2008. Bienvenido, mi estimado Fidel, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Buenos días, Roberto, buenos días a todos. Para mí es un honor estar en este espacio importante, a donde tenemos la libertad de expresión como todos, claro, como todos vivimos, como bandera, todo ciudadano en democracia. Exactamente, la libertad de expresión, que es lo que nos permite seguir adelante. Bueno, iniciando en tema, la presencia del general Wagner Bravo, la presencia del general Paco Moncayo, ahora en el equipo del gobierno, justamente en el tema de seguridad, ¿qué criterio te merece eso, la presencia de estos dos grandes oficiales de las Fuerzas Armadas? Definitivamente los ciudadanos con experiencia en determinada área, y específicamente en esta situación tan grave de inseguridad que vive el país, reitero, los dos militares en servicio pasivo con experiencia de lo que fue el triunfo en el Cenepa, en la parte táctica, en esa época, mayor Wagner Bravo, claro, y el señor general Paco Moncayo desde el Teatro de Operaciones Terrestres llevaron adelante un proceso militar altamente profesional para poder disuadir, defender el territorio nacional, o vamos a decir ese intento de agresión que venía con un contexto político por parte del presidente de esa época, Fujimori, en el Perú. Claro, el objetivo grande de esta conducta digna militar era llegar a una paz definitiva, y eso es lo que se logró el año de 95. Para llegar a la paz hay que, obviamente, conversar, dialogar, y si es que hay intransigencias en las partes, en la parte militar hay que operar para atenuar, neutralizar y eliminar la amenaza. Esto indicaría que con la experiencia que nos acabas de mencionar, de los dos generales, se presenta un apoyo total e irrestricto a la Policía Nacional en el actual momento, contra la delincuencia organizada y las pandillas. Las fuerzas del orden se han venido fusionando. Infelizmente, el marco legal para actuar como corresponde en defensa de la nación ecuatoriana no facilitó esa operatividad. ¿Y qué quiero decir con esto? Las leyes permisivas que infelizmente en otra época se promulgaron, ¿no es cierto? Se llevó adelante este camino expedito, vamos a decir, para que la delincuencia tenga la facilidad de estructurarse, ya no solo en delincuencia común, sino ahora en delincuencia organizada. Entonces es fundamental la observación a esas leyes,
hay que reformar, seguramente derogar, porque ¿cómo puede ser posible que un militar o un policía no pueda utilizar el arma que los ciudadanos le entregamos para nuestra seguridad? ¿Cómo podemos tener un policía con un tolete intentando disuadir, neutralizar a la delincuencia? Y los militares, cuando salen, obviamente, si utilizan el armamento letal, ¿no es cierto?, van a juicios. Las instituciones son observadas como que atentan a los derechos humanos y se deja a un lado los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, realmente estamos al revés. Ahora, definitivamente. Para profundizar en el tema del porte de armas, han pasado en pocos días 2 años de la presencia del presidente Guillermo Lasso en el gobierno. 2 años, es decir, medio periodo. Estamos iniciando nuevamente en el proceso de formular estrategias de defensa, de seguridad interna contra la delincuencia, el crimen organizado, porque han pasado 2 años, varios funcionarios, y los resultados están a la vista. Se percibe, y ratifico y reitero, se percibe que no hay un trabajo. Lo que estamos viviendo ahora, a partir del gobierno del presidente Guillermo Lasso, fue un comportamiento y una conducta de romper el status quo, porque 14 años hacia atrás parecería que estábamos en una isla de paz. Falso. Se estaba por abajo sembrando. Se estaba cocinando, se estaba sembrando. Entonces, por eso digo que las leyes permisivas. Ya. Y cuando actuaba la fuerza pública, actuaban las Fuerzas Armadas, teníamos un ejecutivo que observaba a las fuerzas del orden, ese comportamiento, entre comillas, en contra de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hablamos de un problema estructural, porque de delincuencia común, luego vemos que ese gobierno del presidente Correa, del expresidente Correa, tuvo contacto pues con las disidencias de las FARC y después abrió un camino amplio, una avenida amplia para que el país se convierta en un país de tránsito de la droga. Y como esto va evolucionando, entre comillas evolucionando, vamos configurando, y digo vamos porque estamos inmiscuidos lastimosamente y como víctimas los ciudadanos ecuatorianos. Así es. Entonces, no puedo decir se ha ido configurando el Ecuador, vamos configurando este mal social que está acabando con la moral colectiva de los ecuatorianos, y ahí es cuando, aparte de ese comportamiento eficaz de las fuerzas del orden, doy un ejemplo: la incautación de la droga, la mano firme cuando hay que actuar por parte de Fuerzas Armadas fusionada con la policía, pero el marco legal es que debilitaba, ¿no es cierto? Y hay otra cosa importante, Roberto. Cuando existe estos temas que atentan a la seguridad nacional, los consejos que no es otra cosa que un grupo colegiado del más alto nivel que se reúne para tomar decisiones, la información no puede ser indiscriminada. Todos tenemos que juntarnos, y fundamentalmente los medios de comunicación, para que no se conviertan que no se convierta la información en propaganda eficaz para la delincuencia. Acabas de decir una cosa muy importante: la información no puede ser propaganda. La información no puede generarse un manejo como pauta publicitaria, y hay gobiernos y gobiernos que han cometido esos errores. La propuesta del presidente Guillermo Lasso para el porte de armas efectivamente fue difundida en cadena, los medios de comunicación lo han expresado, pero tal vez la ciudadanía malentiende ese mensaje y pensaría que es mucho más fácil portar armas del día de hoy que antes, y es cuestión de un pequeño permisito
Y eso va a generar, o mejor dicho, se ha hecho, ¿crees tú o consideras tú, un verdadero análisis de lo que puede suceder, no mañana, sino en el mediano y en el largo plazo, con el porte de armas? El porte de armas siempre existió. Lo que pasa es que se ha interpretado como libre porte de armas. Exacto. Entonces, si fue suspendido el 2011, Así fue. que fue una medida decretada por el expresidente Correa, ese fue un acto para favorecer a la delincuencia, inmiscuida en una tendencia progresista de que los ciudadanos no tienen que estar armados. Pero claro, ese acto irresponsable ha permitido que el delincuente tenga confianza y vaya nuevamente, entre comillas, evolucionando para, primero entre bandas se estaban matando, ahora están extorsionando, están secuestrando y están asesinando gente inocente. Por eso la justificación de que el COSEP en la última reunión acaban de declarar como un acto de terrorismo. Muy bien. Porque eso es lo que está sucediendo. Así es. Y todos debemos apoyar. Ya era hora que esas decisiones se tomen en beneficio del Ecuador. Exactamente, exactamente. Y que no nos asustemos, porque tenemos que estar involucrados todos. No puede ser posible que perdamos la libertad los ciudadanos frente a los delincuentes. Y no puede ser posible que la delincuencia sea organizada y el Estado sea desorganizado. Y no es cuestión del Ejecutivo, no es cuestión del Legislativo, no es cuestión del Poder Judicial. ¿Por qué no particularizo a cada uno de estos tres poderes? Porque infelizmente esto no es político. Esto atenta a la libertad y a la democracia, es decir, es una amenaza para todos. Con esto se está viendo entonces, bajo tu criterio, tu visión, se está viendo que la responsabilidad del gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, la responsabilidad de la Policía Nacional, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y todo ese órgano que controla la defensa nacional interna, está ejecutándose de mejor manera en este nuevo inicio. Por supuesto que sí, por supuesto. Es que son fases. ¿Por qué la reacción de la delincuencia organizada? ¿Por qué el crimen organizado? ¿Por qué el narcocrimen, el narcoterrorismo? Porque hay presión, hay decisión del Ejecutivo de llevar adelante procesos, no vamos a decir de presión, sino de atenuar, detener, neutralizar y hasta eliminar esta actividad, porque ya no es, o sea, es una amenaza permanente, obviamente, porque en un momento dado las leyes no le permitían a la fuerza pública actuar, entonces ponen superiores ellos que nuestras Fuerzas Armadas, que nuestra Policía Nacional. El gobierno nacional, obviamente con errores como todos, pero hay que sacar la divergencia política, porque este es un problema de supervivencia de la República, de la supervivencia de la democracia. No es porque llega un señor u otro a administrar el país va a cambiar todo. No, lastimosamente, y digo lastimosamente, se perdieron 14 años con un discurso que decían que se va a trabajar para el pueblo, que se va a trabajar para que ya no exista pobreza. Esa mentira se hizo caldo de cultivo, colocó en el imaginario colectivo cuestiones positivas y permitió que la delincuencia organizada crezca hasta llegar a este nivel de terrorismo. La delincuencia organizada ha crecido, todos los ecuatorianos somos conscientes del temor en las calles, del temor en los buses, del temor hasta en las iglesias, del temor en las casas y en las oficinas, es demasiado claro. ¿Qué decir entonces de lo que sucede en las cárceles? Las cárceles será tal vez la universidad, la delincuencia que permite organizar a todos sus grupos que están en las calles. ¿Qué pasa en las cárceles? Sin duda alguna. Lastimosamente tengo que colocar un ejemplo personal. Yo estuve injustamente preso el 2010 en el penal García Moreno. Ahí no existía el control de los delincuentes y de la delincuencia organizada y del narcotráfico en los pabellones. Ahí había máxima seguridad, es decir, por la gravedad de los delitos estaban los ciudadanos.
Pasa el tiempo, se hacen unas estructuras, unos edificios, entre comillas, modernísimos, extraordinarios, para otro tratamiento a los privados de libertad. Y en la esencia entregan los pabellones a la delincuencia, a las diferentes bandas. Ya vamos 8 años y un poco más a donde están, se han hecho cargo, o mejor dicho, respondieron a ese favor que hizo la época del correísmo de entregarles los pabellones y que tomen el control. Entonces, si alguien llega ahí privado de libertad por haber cometido algún delito en diferentes niveles, ya le tocará a los tiguerones, le tocará a los choneros, ya no hay pues eso que determina la ley para un privado de libertad. Ni siquiera hay rehabilitación. Ahí lo que hay es violencia, pero eso fue fomentado y no se pueden hacer a un lado los responsables. Bueno, lastimosamente esa barbaridad ya cometieron, ahora tenemos que corregir. Y acabas de mencionar una palabra muy importante, les hicieron el favor, y somos conscientes que un favor con favor se paga. Sin duda. Ahí quedan muy claras las cosas. En cuanto a las vacunas, los negocios, las microempresas, la pequeña tienda, la ferretería, la peluquería, las casas, todos en el país, no solamente en las ciudades grandes, sino en el país entero, preocupados y generado una psicosis nacional y social por las famosas vacunas. ¿Qué hacer con las vacunas? Esta es una conducta transnacional. El Ecuador casi 190 años, no sé, y en las 2 últimas décadas del siglo XX se consideró una isla de paz frente a los escenarios violentos que vivía nuestro vecino país de Colombia y nuestro vecino país del Perú. Recordemos esos momentos tan terribles que vivían en cuanto al narcotráfico, a la subversión, y después se fusionaron, ya dejaron de ser subversivos, sino son el brazo armado del narcotráfico. ¿Qué es lo que ocurre en este escenario? Cuando las conductas delincuenciales van evolucionando, van acercándose más a la gente inocente, ¿no es cierto? Y de diferentes formas. Entonces ya no es el delincuente común que por una necesidad tremenda, hasta del aspecto social, tiene que recurrir a ese delito. En cambio, acá ya se organizan, ya saben, ya ocurrió en Colombia esto de las vacunas, vamos a trasladar. Inclusive los mismos ciudadanos colombianos que ahora ingresan, porque hay una norma que el Ecuador es puertas abiertas para todo el mundo, ¿no es cierto? Se derogó un decreto del coronel Lucio Gutiérrez cuando había pasado judicial. Eso también exhorto al gobierno nacional, que las fronteras que sean un filtro, un verdadero filtro, para que el migrante que quiere trabajar aquí, honestamente, lo haga. Pero no podemos tener las puertas abiertas a los delincuentes, porque inclusive en otro país abrieron las puertas de las cárceles para que tengamos esta situación violenta en toda la región. Hemos hablado de delincuencia, de las vacunas, de esta crisis social. Hablemos de la Asamblea. ¿Qué decir de la Asamblea? La Asamblea está enfrentando este momento, claro, tienen la gran ventaja de tener su salario muy puntual, pero los resultados de la Asamblea justifican la presencia de la gran mayoría, no de todos, la gran mayoría de esos ecuatorianos en esa posición, preocupados de temas que no aportan en lo absoluto a la protección contra la delincuencia. El Estado ecuatoriano es un Estado democrático. En este proceso, cuando una tendencia pierde el poder en uno de los poderes del Estado, y perdón que redunde, cuando perdió la corriente del socialismo del siglo XXI, el poder ejecutivo en el Ecuador, entonces hicieron el gran esfuerzo para llegar al poder legislativo. Y el único fin de esa mayoría, con esta tendencia del socialismo del siglo XXI, del correísmo y toda esa fusión, torpedear, detener, no dejar hacer absolutamente nada
al Ejecutivo. Pero lo más grave, colocar en esa asamblea, con esa tendencia, con esa aceptación que tiene un determinado segmento por UNES, por el correísmo, les engañaron y les han hecho elegir delincuentes. Delincuentes, pero sí es un hecho, sabemos. Y después, claro, se maquillan y después va saliendo. Lo último nomás, si tenemos un violador. Tenemos personas que han estado vinculadas con narcotraficantes. Un violador y defensores también, ¿no? Entonces, a ver, si no hablamos las cosas frontalmente, si no decimos las cosas por donde viene el problema, entonces, por eso es que se debilita la democracia, entre comillas, y ellos lo hacen a propósito. Ahora, en el proceso democrático que acabas de mencionar, y en pocos minutos terminamos este diálogo, ¿cómo queda la imagen del presidente de la República? Luego de este proceso, de este intento en la Asamblea de desestabilizar esta parte de la democracia que es una presidencia de la República con los datos que has mencionado. El presidente puede cometer errores, pero lo importante es sostener la democracia. Si al señor Correa se le aguantó 12 años, 10 años, prepotente, totalitario, rompía todo el tiempo las leyes y la constitución que él mismo estructuró. Y claro, veíamos las carreteras, pero una carretera que costaba, por decir, 100 millones, él lo hizo en 300 millones. Hace devastar una gran área donde iba a ser supuestamente una refinería. Y todo ese dinero que supuestamente era para mejorar las condiciones de vida de la gente de escasos recursos, no existió. Sin embargo, el discurso, la retórica, esta confrontación para deteriorar la imagen de un presidente que sea de otra tendencia. Esto no es solo en el Ecuador, esto es regional. Toda Sudamérica, infelizmente, se ha aprovechado de la benevolencia del pueblo latinoamericano, que es engañado continuamente. Pero si no veamos cuál es la situación de vida en Venezuela, Así es. cuál es la situación de vida en Nicaragua, hermanos, pueblos latinoamericanos que en algún momento lastimosamente van a tener que arrepentirse al máximo por haber sido permisivos al engaño. La situación económica en La Argentina. normalización del engaño ha asaltado la realidad de todos o de quienes haciendo mayoría han votado por esta gente. Finalmente una consulta al hijo. Voy a hacer esta consulta. Frente a los últimos 20 años de la política ecuatoriana, ¿cuál consideras tú que hubiera sido el mensaje de tu padre, de don Manuel Araujo Hidalgo, respecto de lo que sucede en el Ecuador? Además de eso, un gran político ecuatoriano y velasquista. Él tuvo la tendencia del socialismo, pero el momento que detectó la corrupción, porque fue desde antes, la izquierda en el Ecuador y en Latinoamérica se desnaturalizó. ¿Por qué? Porque siempre buscaron los réditos para las élites y además permanecer en el poder años como monarquías. Eso no dice pues esta tendencia, pero así se lleva adelante el socialismo y el comunismo. El velasquismo, en cambio, en sus 5 presidencias con el doctor Velasco, buscaba una fusión, equidad, respeto para el que trabaja y puede hacer capital. El capitalismo es global. En China tenemos China comunista, capitalismo popular. Así es. Porque sabemos que la gente necesita trabajar. Entonces el doctor Manuel Araujo Hidalgo se orientaba a la equidad. El extremo de aquel que trabajando hace su capital, pero tiene que corresponder a las personas que amasan esas fortunas trabajando. Entonces la lealtad es de arriba hacia abajo, con el que más tiene, con el que más tiene hay que darle la facilidad para que fomente ese capital grande, pero ellos tienen que apoyar para que los gobiernos democráticos fomenten leyes
en beneficio de la equidad social. Y no seamos engañados por estas tendencias que hacen un mal terrible a nivel global. A nivel global es un caos el socialismo, realmente es un fracaso absoluto. Es increíble cómo ciertas tendencias políticas han cambiado el horizonte, el norte y el futuro de los países. Esperemos que Ecuador algún momento despierte, esperemos que el Ecuador algún momento vea el futuro de nuestros hijos y descendencia para que nos convirtamos obviamente en una, no potencia de manera inicial, pero sí en un país desarrollado que permita crecer y permita defender las inversiones privadas y los proyectos sociales, políticos y públicos en beneficio de los ecuatorianos. Queremos agradecer a Fidel Araujo por su diálogo, por su comparecencia, y con ustedes, amigos, estaremos hasta la próxima semana esperando que la democracia siempre sea la que prime. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.